Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina Pegoraro y este video va a ser bastante corto. Vamos a hablar de los hombres lobo de la tribu Qullette. Como siempre me gusta aclarar por las dudas porque he visto algunos comentarios y lo voy a aclarar por las dudas. Los hombres lobo de Crepúsculo no son lo mismo que los hombres lobo de Teen Wolf, Diario de Vampiros, entre otras series y películas. Porque aunque estos seres se llamen hombres lobo, son capaces de cambiar de forma y ellos optaron por ser lobos. Al transformarse, conservan su mentalidad humana, habilidades de razonamiento y personalidades. Lo quiero aclarar porque tal vez personas que no conocen Crepúsculo o no saben tanto sobre su historia pueden pensar que estos hombres lobo son iguales a los lobos tradicionales. Pero no, tienen otro tipo de historia y objetivo de vida, que más adelante les voy a armar un video para que entiendan mejor. Volviendo al tema central, sabemos que estos seres se convierten en lobos porque cuando un vampiro está cerca, su gen se activa para proteger a su comunidad y a los humanos. Durante mucho tiempo la tribu Qullette no se transformó porque no había vampiros cerca, y las personas de la tribu simplemente envejecían como lo haría cualquier humano. Pero todo cambia cuando el clan Cullen regresa a Forks para vivir. Todos los adolescentes de la tribu comenzaron a transformarse involuntariamente para defender a todo el mundo de esta gran amenaza, que son los vampiros. Antes de seguir con el video les quiero decir que tengo una carpeta con más de 80 videos de Crepúsculo, así que los invito a sumarse al canal para ver estos videos explicativos y también para ver otros videos que también subo que son bastante entretenidos. Una vez que un hombre lobo se transforma, su envejecimiento acelera hasta que alcanza la edad de madurez, aproximadamente a los 25 años. En este punto, si continúa entrando en fase, va a permanecer de esa edad, y es posible que un hombre lobo elija vivir de esta forma para siempre y disfrutar la misma inmortalidad limitada de un vampiro. Toda esta información la pueden encontrar en los libros de Crepúsculo, especialmente en la guía oficial ilustrada, donde se explica a detalle la historia de los lobos. Aunque tienen la opción de elegir la inmortalidad, la mayoría de los hombres lobo Qullette renuncian a sus fases para envejecer y morir junto con su familia y amigos, es decir, que no se transforman más en lobo. Una vez que un hombre lobo renuncia a sus fases por completo, comienza lentamente a envejecer otra vez, hasta que alcanza el ritmo de envejecimiento normal del ser humano. Y muchos se preguntan esto por la relación existente entre Jacob y Renesmee. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a estar juntos? ¿Jacob va a morir o se va a quedar con Renesmee? Recuerden que la impronta es algo involuntario que le pasa a los hombres lobo de Crepúsculo. Sucede de la nada y con una persona cualquiera, en este caso a Jacob le pasó con Renesmee. Jacob siente la necesidad de proteger a Renesmee y acompañarla en cada momento. Obviamente la impronta no involucra el romance, pero puede desarrollarse si Renesmee o la persona improntada lo desea. Se supone que Jacob siempre va a querer estar con Renesmee y seguirla a donde vaya, así que si se queda con los Cullen y va cambiando de fase podría ser inmortal, pero todo esto depende de la decisión de Jacob. Esta es toda la información que tenemos sobre el tema. La creadora de Crepúsculo hace unos años dijo que iba a sacar un libro sobre Renesmee, así que seguramente ahí vamos a tener más respuestas y aclaraciones a todas nuestras dudas. No olvides suscribirte para no perderte de ningún video. También tengo Instagram, TikTok y Twitter por si quieren seguirme por ahí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.